A las 7:47 vamos a hablar con Fabián Pablo Oliver. Él es diputado del Frente Progresista Cívico Social, también ex intendente de la ciudad de Santo Tomé. ¿Cómo está, Fabián? Buenos días para vos. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día a todo tu equipo, a la audiencia y a vos, por supuesto. Gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. Camino a Rosario, ¿no? Camino a Rosario para presentar el proyecto de ley de alcohol cero. Esto va a ser hoy en el Consejo Municipal de Rosario, más precisamente a las 9:30 de la mañana. ¿De qué se trata esto? Así es, y lo voy a hacer junto con María Eugenia Smoot, teniendo en cuenta que ellos en su momento, junto con Sebastián Chale, habían presentado un proyecto de ordenanza. Lo que intentamos con esta ley es ponernos, en primer lugar, en sintonía a 7 provincias del país que ya han determinado el alcohol cero para todo tipo de conductores. La actual ley nacional y la ley provincial, la 13.133, en realidad ya dispone el alcohol cero, pero únicamente para los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros. Después, para los otro tipo de conductores, en el caso de conductores particulares, te permite hasta 500 miligramos de litro en sangre. Para los motovehículos, 200 o 0,2 miligramos litro en sangre, y 0 en los choferes de transporte público, como te decía. Bueno, la intención nuestra es que en realidad no haya excepción en este caso, que sea para todo el tipo de conductores iguales, 0 de tolerancia, es decir, aquellos que superen 0, no solamente la aplicación de multa, sino que planteamos la retención vehicular, la retención del carnet de conductor. Obviamente que se van agravando esas retenciones de acuerdo a las faltas, y si la persona que conduce y se le detecta alcohol en sangre es reincidente o no es reincidente. Esto lo planteamos porque la provincia de Santa Fe no tiene un sistema de punto, de carnet por punto, entonces nos parece que la retención del carnet es lo más conveniente. Y después hay un capítulo especial en cuanto a las faltas. Sí, ahí hay una diferenciación y pretendemos de que haya faltas, multas más gravosas para aquellas personas que tienen mayor responsabilidad en frente a un volante. Si bien todos tienen la misma responsabilidad, digo mayor por la función que cumplen, y ahí sí son más gravosas para los conductores de transporte público de pasajeros, para aquellos conductores que lo hagan con menores en los vehículos que conducen, y para los funcionarios públicos, en este caso porque nos parece que los funcionarios públicos deben dar el ejemplo, y en este caso no es un hecho menor. Entendemos que es gravoso que un funcionario público conduzca, bueno, con alcohol en sangre por arriba de lo permitido. Ahora pregunto, de hecho me parece muy interesante el proyecto, a ver, pero pregunto, dejando de lado los funcionarios públicos, los que conducen transporte público, etcétera, etcétera, pero el ciudadano común, por ejemplo, ¿no? Y más pensando en una ciudad que se presume turística como Rosario, con una gran vida nocturna, una gran vida gastronómica. A ver, yo salgo a festejar o a comer con mi mujer o con quien fuere, una copita de vino me tomo, no sé si una botella o un vaso de cerveza, por ahí uno se toma, ¿no? ¿Qué quiero decir? A ver, esto no va un poco en detrimento de la industria de la gastronomía en general. No lo digo específicamente por el proyecto, digo, pero no, por ahí esta idea. Es atendible, y yo te soy sincero, Antonio, cuando salgo también me tomo una copa de vino. En primer lugar, el proyecto de ley va a tener únicamente jurisdicción en rutas provinciales, en corredores viales provinciales. Y hay un artículo específico donde los municipios pueden adherir. ¿Por qué? Porque entendemos que es facultad de los consejos municipales, porque obviamente fui intendente, como bien dijiste vos, y defiendo las autonomías municipales. Esto es para los corredores provinciales, y está obviamente sostenido o fundado en justamente la accidentología que se da en ruta, que son generalmente la que involucra lesionados graves o pérdidas de vida en muchos casos. Después dejamos que cada consejo municipal lo discuta. De todos modos, en esto también quiero ser sincero, Antonio, y con la misma sinceridad que te digo que yo también me tomo una copa. Nosotros entendemos que hay conductas que
deben comenzar a cambiar. Y en este aspecto me parece siempre en los grupos hay alguien que no toma. La verdad que discutir cuál es la tolerancia de un cuerpo a la graduación alcohólica es muy difícil. Yo sinceramente cuando salgo no sé si tengo que tomar una copa o 2 copas o 3 copas de vino para que en un control me pueda llegar a dar positivo. Realmente es muy difícil. Uno sabe que los cuerpos asimilan el alcohol en forma distinta, pero también es cierto de que está científicamente comprobado que manejar bajo los efectos del alcohol reduce en la conducción. No, eso ni hablar, es más, coincido con vos, coincido con todo el contenido del proyecto, por más que no lo he visto en profundidad. Ahora, digo que por allí esto se va a llevar un poco de bruces con la idea de Rosario gastronómica y turística. Digo, es más, algunos empresarios creo que no le va a gustar bastante esta iniciativa, me parece. Seguramente no, por eso hay que discutirlo en cada consejo municipal. La verdad, por ejemplo, en la ciudad de Santo Tomé se han reducido muchísimo la accidentología en la ciudad, claro, en lo que es el radio urbano. Creo que hay distintas herramientas. El control de alcoholemia es una de las herramientas para bajar la accidentología. También tiene mucho que ver las condiciones de la red vial, la señalética, los controles que se hacen en las ciudades. Por eso digo, nosotros comenzamos por las rutas porque entendemos que es donde se da la mayor presencia. Las estadísticas demuestran que es donde hay más accidentes. Después dejamos en cada una de las ciudades también buscar las alternativas para reducir la accidentología. Acá lamentablemente cuando hay conductores manejando en condiciones no óptimas, no solamente ponen en riesgo su integridad y las personas que trasladan, sino también el de tercero, aquellas personas que están fuera del vehículo, ¿no? Otros automovilistas, otros, bueno, después peatones, ciclistas. Por eso dejamos que en ese caso cada consejo municipal lo discuta de acuerdo, bueno, a su realidad, y es cierto que hay ciudades que no tienen prácticamente accidentología en sus radios urbanos, y hay otras ciudades que sí la tienen y que son muy altas. Claro. Por eso insisto, Antonio, no es para tirar la pelota, digamos, a la tribuna y no contestar lo que vamos a plantear. En este proyecto de ley es para los corredores provinciales y sí dejamos que cada municipio decida adherir o no. Hay otros que defienden que con 0,5 es suficiente, que prácticamente no hay estadísticas que demuestren accidentes graves por debajo de esa medición. Lo que sucede también es cierto que cuando se toma control de alcoholemia pedida por alguna autoridad judicial, es cuando ya hubo un desastre. En términos, digo, es cuando hubo un accidente grave, donde hubo lesionados graves, donde hubo fallecimiento. Ahí claro, es cuando se hacen las muestras de sangre. Si no, la típica argentina, claro, ¿no? Hasta que no pasa algo, lamentablemente no hacemos nada. Para finalizar, quería preguntarte un poco sobre el panorama político. Es evidente que estamos cerca del fin de año, ha pasado el año de una forma muy rauda y ya se viene de alguna manera, ¿no? Hablando sobre el tema eleccionario, sobre posibles alianzas, posibles diálogos partidarios o interpartidarios. ¿Cómo está la situación de tu sector? Vos sos radical dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, en primer lugar, nosotros trabajando mucho desde la legislatura para darle la herramienta al gobernador Lichi para que termine la gestión como ha sido la característica de toda su gestión, con mucha obra pública, independientemente de la situación particular que estamos viviendo los argentinos. En la provincia se sigue invirtiendo. Uh-huh. Y en el marco del Frente Progresista, bueno, una vez de que se despejó la posibilidad de que el gobernador tenga la posibilidad de ser reelecto a través de una reforma de la Constitución y una cláusula en particular que lo permita, ya estamos trabajando para tratar de tener la mejor oferta electoral. Sabemos que Antonio Bonfatti seguramente va a ser uno de los candidatos. Los radicales estamos trabajando y evaluando firmemente la posibilidad de tener un candidato que sirva también para complementar la candidatura de Antonio Bonfatti, si es que se decide a ser candidato, y creemos que el Frente va
tiene muchas posibilidades de repetir nuevamente una nueva gestión. Nosotros humildemente creemos que Santa Fe es distinto a lo que está pasando en el país. Es una provincia que tiene un presupuesto equilibrado, que no tiene déficit, independientemente que va a ser muy difícil los últimos 2 meses para terminar el año en materia económica y financiera. Así que bueno, trataremos de hacer todos los esfuerzos para que el Frente vuelva a ser una opción importante, ¿no? Y después creemos que el gran contrincante del proceso electoral del año que viene va a ser el peronismo. Nosotros no creemos que sea Cambiemos, básicamente porque entendemos que el deterioro que está teniendo el país con las políticas de Cambiemos va a hacer que la disputa sea con el peronismo más que con Cambiemos, ¿no? Un escenario claro, totalmente distinto a lo que se suponía iba a ser después de las elecciones legislativas del año pasado. Ahora, lo entrevistaba hace semanas a Gonzalo del Cerro, diputado nacional radical, pero dentro de Cambiemos, y él me decía que después de 2019 no debería haber radicales por fuera de Cambiemos, ¿no? Diciendo de alguna manera que el radicalismo debe estar dentro de Cambiemos. De hecho, en su momento la Convención Nacional esto lo sancionó. Ahora, ¿qué pensás vos, ¿no?, respecto también del radicalismo? ¿Fabián? El abonado solicitado. Bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto. Pero bueno, estábamos hablando sobre la cuestión política con Fabián Palo Oliver, ¿no? Y más precisamente sobre lo que va a pasar de cara al 2019, donde ya se está hablando, se está cocinando todo, ¿no? Y es evidente que se van a tejer alianzas. Es natural, es normal de la política, de la vida democrática, ¿no? Hay veces que hay algunas que son muy forzadas, las alianzas, ¿no? Pero, no obstante, se plasman en la realidad, ¿no? Ya a nivel nacional se están hablando de diferentes alianzas. Por ejemplo, en esta semana se dice que se presentaría el Lischit con Ricardo Alfonsín, también con Stolbizer, Moyano, Movimiento Vita, Facundo Moyano, Movimiento Vita, y la ex Libre del Sur, Victoria Donda, también han conformado otro frente a nivel nacional. Bueno, se dan en todos los lugares. Volvemos, Fabián. Se cortó la comunicación. Sí, esta es una de las cosas que tiene que hacer el gobierno nacional, invertir en telefonía celular, ¿no?, en mejores antenas. Ahora, decíamos, ¿no?, hablaba con Del Cerro semanas atrás y él me comentaba que para él no debe haber radicales por fuera de Cambiemos luego del 2019, como diciendo de alguna manera que el radicalismo tiene que estar dentro de Cambiemos, como así lo sancionó la Convención Nacional en su momento. ¿Cuál es tu opinión en este caso como radical? No, totalmente contraria. En primer lugar, yo creo que el radicalismo no debería haber estado nunca en Cambiemos, pero bueno, es otra discusión. A ver, González del Cerro sabe, y al igual que los demás dirigentes de radicales que están en Cambiemos, que están diciendo verdad, una verdad media, digamos. Quien decide la estrategia electoral en la provincia de Santa Fe, la convención provincial. Lo que no puede hacer el radicalismo, un radical de la provincia de Santa Fe, o no debería ser parte de una lista de diputados nacionales, por lo menos formalmente como radicalismo no va a poder ser, que no sea Cambiemos. En eso es cierto porque lo decide la Convención Nacional. Claro. Y el partido a nivel nacional forma parte de la coalición Cambiemos. Entonces, cada vez que hay elecciones nacionales, no puede haber un radical en una fórmula presidencial que no sea en Cambiemos. Si la Convención vuelve a ratificar la presencia del radicalismo, obviamente en Cambiemos. Y en una lista de diputados lo mismo. Pero después, la estrategia electoral y la oferta electoral de la provincia de Santa Fe la define la Convención Provincial. El radicalismo es un partido federal. La Carta Orgánica Nacional establece claramente que quien define las estrategias electorales en cada uno de los distritos es la Convención Provincial y los comités provinciales. Y esto González del Cerro, Julián Galdiano y los demás dirigentes que son de Cambiemos a nivel nacional lo saben perfectamente. Por algo, cada vez que la Convención Nacional decidió algo y la provincial algo que es contrario, no pudieron intervenir el partido, porque mientras haya autoridades constituidas y funcione la Convención Provincial y el Comité Provincial, no pueden intervenir el partido bajo ningún concepto. Así que los radicales
de la provincia de Santa Fe, que somos frentistas, que somos críticos del gobierno de Cambiemos, que nos avergüenza que el radicalismo sea parte de Cambiemos, vamos a seguir trabajando no solamente para consolidar el frente, sino para seguir sumando masa crítica para que de una vez por todas el radicalismo nacional también deje de ser parte de este gobierno que lo único que hace es ajustar y que se ha convertido en la nueva versión del liberalismo conservador en Argentina. Muchas gracias por el contacto, Fabián. Hasta cualquier momento, gracias. Adiós.